Recording in progress. Bueno, muy buenas tardes. Soy el profesor Marcelo Gordillo y esta es la materia Introducción a los videojuegos. Hoy estamos en la clase 7 y vamos a ver un poco de lo que es el desarrollo del arte 2D y 3D en videojuegos. Vamos a ver de qué se trata esta fase muy importante y quizás una de las más llamativas, porque de acá salen todos los, este, todos los artefactos visuales que van a dar vida a nuestro videojuego. Bueno, sí, el archivito, bueno, Recording está in el archivo de progress. la clase pasada, ya lo voy a cambiar más tarde enseguida, que me responda la plataforma, se va a estar cambiando. Ahora les voy a mostrar el archivo. Está acá. Bien, este es el archivo de la clase de hoy, ¿sí? La clase 7. A ver. Bien, clase 7, arte 2D y 3D. Entonces, en la clase pasada habíamos... Se ve negra ¿Se ve el documento, perdón? Eso. Tardó un poco en... Sí, parece que está lenta la conexión porque la plataforma no hay forma de que me responda. Sí, parece que está lenta la conexión. A ver, vamos a ver un poquito el chat, a ver qué están conversando. El parcial a fin de mes, recuerden. También. Sí, estoy revisando las tareas en plataforma, voy un poquito despacio, si estoy viendo el glosario, estoy viendo el foro, estoy respondiendo, así que atentos a las respuestas. Se ve negra la... Sí, sigan estudiando, así es. Bueno, están viendo el documento entonces en pantalla. Este es un documento que tiene muchas imágenes, algunas imágenes son propias, también tengo otro documento para mostrarles, que ya vamos a ver. Vamos a hablar del arte visual, el arte 2D y el arte 3D. Entonces, en la clase anterior habíamos visto lo que era la fase de desarrollo, la producción del videojuego, ¿sí? Con todas sus distintas fases, los distintos actores que entraban, diseñador de niveles, el diseñador de sistemas, los artistas visuales, el especialista en sonido, quizás hasta un compositor, etcétera, ¿sí? La gente de marketing, todo esto. Y ahora entramos ya a una parte que es bien propia del videojuego, que es el desarrollo de todas las imágenes, de todos los modelos, de las imágenes tanto 2D como 3D, de los modelos 3D y de la animación, ¿sí? Es la producción del arte visual del videojuego, que también se la conoce como la etapa de desarrollo del arte. Y esta, bueno, esta más gente, vamos a admitir. Y en esta etapa generalmente se va desarrollando en forma paralela junto con todas las otras etapas, la etapa de producción, y también es una etapa iterativa donde vamos viendo los modelos, los vamos mejorando, los vamos refinando, le vamos agregando cosas, le vamos quitando cosas, vamos probando una idea, otra idea, etc. Por ejemplo, esta imagen que está acá en la entrada del documento, ahí en el primer párrafo, es una imagen de un tutorial de Unity, que era un tutorial que te hacía hacer un juego de tanques. Eran dos tanques que se enfrentaban y bueno, había muchas cosas ya prediseñadas, pero había que meter mano un poco a todo, ¿no? Había que modificar un poco algunas cosas visuales, algunas cosas de sonido, había que programar y todo esto. Bastante entretenido, bastante bueno el tutorial este. Lo repetí varias veces, muchas veces. Lo repetí ante audiencias grandes y realmente hacer uno de estos tutoriales y lograr que el juego ande, que los sonidos anden, que disparen los tanques, poder controlarlos con el mouse, poder controlarlo con el teclado, jugar entre dos personas, son emociones, bueno, son emociones únicas, ¿no? Lograr que un videojuego ande es una emoción que
espero que dentro de poco ya empiecen a sentirla. Bueno, el arte. El arte. Cuando se habla de arte, por lo general vamos a hablar de las imágenes. ¿Sí? Lo de sonido lo dejamos para los especialistas del sonido, la etapa de sonido. Y bueno, generalmente cuando hablamos de arte, sí, nos referimos al arte gráfico, al arte visual, a las imágenes y a los modelos tridimensionales. También siguiendo a los autores, esta, como les digo, esta si bien es una parte que es artística, pero ojo, ¿no? Los artistas visuales usan mucho de técnica. Las perspectivas son importantísimas. Llega un momento en que las medidas, las dimensiones del mundo, del objeto, tienen gran importancia. Si bien al principio empezamos a modelar sin tener en cuenta las medidas, pero llega el momento en que tenemos que ponerlo en el escenario y bueno, tenemos que ver, esto va a ser, qué sé yo, una cancha de fútbol, o esto va a estar dentro de una casa, o esto van a ser 5 cuadras, o esto va a ser un desierto de 10 kilómetros por 10 kilómetros, o bueno, lo que sea. En algún momento las medidas son necesarias y es necesario ver qué tipo de perspectiva que vamos a tener, si vamos a tener una perspectiva humana u ortográfica. Bueno, ya vamos a ir viendo a ver de qué se trata todo esto. A ver, sigue entrando gente. Bueno, entonces las etapas para lo que es la producción del arte, que más o menos viene siendo parecido a todo lo que venimos viendo, hay una etapa de conceptualización, ¿sí? Donde se definen los conceptos visuales, que esto también puede ya venir de la etapa de diseño, donde se crea el personaje, la silueta, donde vemos el carácter, cómo es la apariencia física, cómo va a ir vestido, qué va a tener, pero a grandes rasgos. Y normalmente esto se hace a mano o inclusive con un software de diseño 2D, ¿sí? Acá digamos en la parte donde más se va a usar lo que sería el 2D para la parte de conceptualización. Y luego, sí, vamos a pasar a lo que es el modelado 3D. Y acá, bueno, acá es donde hay que poner a juego todas las habilidades que uno tenga, y si uno tiene a alguien que maneja muy bien las 3D, esta es la parte donde se va a lucir. Bueno, todos los juegos que utilicen gráficos 3D, después de haber creado el modelo conceptual, hay que generalmente el modelo conceptual va a estar en 2D. Por ahí puede ser que si tenemos en el equipo de diseñadores gente que maneje bien las 3D, ya el modelo conceptual lo puede ir haciendo en 3D, pero es muy raro. Generalmente el modelo conceptual va a ser 2D, ¿sí? Dibujado en servilleta, dibujado en hojas, todo eso. Y después pasamos a lo que es el modelado 3D, que ya vamos a usar el software específico para ir dándole volumen, para ir dándole forma a los cuerpos y ir produciendo ya el personaje, los personajes, los objetos, el ambiente, todo lo que va a entrar en nuestro juego. Bueno, la etapa de modelado, ya vamos a ver, tiene distintas partes. Una cuestión, digamos, sería modelar el personaje, que es como hacer la malla. Luego viene la parte de texturizado, porque una vez que los modelos 3D están listos, los artistas tienen que aplicarle texturas detalladas para vestirlos, para darle colores, para darle estas como sensaciones táctiles, visuales, o sea, decir esto es madera, esto es tela, qué sé yo, esto es piel, esto es metal. Bueno, todo eso logra con textura que se aplica al modelo 3D. Y mientras más detalles le vamos dando, podemos ir obteniendo imágenes más realistas. Por supuesto, vamos a necesitar también más tiempo, equipos más potentes, porque luego viene la etapa del renderizado. Ya vamos a ir viendo de qué se trata todo esto. Luego de haberle dado la textura, o sea, de haberle dado colores, de haberle puesto ropa, materiales, la iluminación, ¿no? La iluminación es todo un tema que hay que tenerlo muy en cuenta también. Bueno, luego viene la animación. O sea, tenemos el personaje, pero hay que animarlo, hay que hacer lo que se mueva. Entonces,
Antes hay que crear el esqueleto, hay que dotarlo de huesos al personaje, esa etapa se llama rigging, y luego a esos huesos hay que darle controles, hay que hacer que se controlen de alguna manera y hay que darle ciertas libertades de movimiento, porque no todo se puede mover en todas direcciones. Por ejemplo, el cuello se pone unos huesos acá bien seguidos y con una cierta capacidad de movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados y para girar, pero no mucho, ¿sí? Por ejemplo, un ser humano normalmente no gira su cabeza 360 grados, ni 180 grados tampoco, sino que gira un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, para arriba, para abajo. Y bueno, hay que tratar de crear este movimiento fluido, pero también que sean realistas, apropiados al personaje. Después de la animación del personaje tenemos que pensar en el entorno, que también hay que ponerle textura, hay que modelarlo todo. Y vienen los efectos visuales. Los efectos visuales van a ser ciertos extras, ¿no? Ciertos elementos gráficos que van a mejorar la apariencia del juego. Estamos hablando de lo que son las explosiones, las partículas, iluminación dinámica, el viento, los efectos de clima, la tormenta, rayos, ciertos eventos que pueden ser interesantes, que van a afectar, digamos, a todo el entorno. Por ejemplo, en el tema de los tanques, cuando hacíamos la historia del tanque, uno de los efectos especiales que usábamos eran las partículas. Cuando el tanque se movía tenía que salir una nube de polvo de las orugas para darle más dinamismo, para darle más realismo al movimiento. Y de acuerdo a cómo esté la perspectiva del tanque, bueno, las partículas salían en determinado lugar, ¿no? Bueno, todo eso se va a poder ir programando. La interfaz de usuario, no hay que olvidarse, la interfaz de usuario que es gráfica, que es la parte del juego con la que le va a dar cierta información al jugador si, por ejemplo, principalmente si el personaje tiene vida o no, le queda poca vida, está a punto de morir. Tiene que haber algún indicador, por ejemplo, acá en el tanque, a ver si, sí se ve. Si ven en el tanque celeste, acá hay una línea verde. Esta era la línea de vida, en realidad era un círculo que cuando empezamos, todo el círculo está lleno alrededor del tanque. Es todo un círculo completo alrededor del tanque. Y a medida que va combatiendo con el otro y va recibiendo impacto, se le va mermando la vida y le va quedando un arco cada vez más chico hasta que no queda nada y bueno, y digamos muere el tanque, destruido el tanque. Pero también la interfaz de usuario, vamos a tener los menús desplegables, iconos, inventario, etcétera. Todo eso hay que crearlo porque tiene que seguir la estética del juego, ¿no? Y fíjense el último punto, iteración y optimización. Porque podemos hacer un modelo muy bonito, muy completo, muy detallado del personaje, pero resulta que es muy pesado, porque después tenemos que ponerlo en una animación de 30 cuadros por segundo o de 60 cuadros por segundo, depende de tantos millones de colores o de tantos miles de colores, depende del motor, y vamos a tener que ir optimizando nuestros modelos para que se ajusten a las necesidades de las pantallas objetivo. No es lo mismo hacer un videojuego para un celular, para una pantalla chica, que para una pantalla grande. Y también depende mucho del género de videojuego, o sea, de la estética que queramos transmitir. Si queremos hacer un juego fotorrealista o queremos hacer un juego más tipo dibujito animado. Entonces son decisiones distintas y son rumbos distintos que se van a tomar, pero en definitiva siempre se da que en un primer momento se hace un dibujo del personaje, luego se lo modela, se lo viste, se hace el renderizado todo con mucho detalle, pero luego vamos a ver en qué escena, cómo se lo va a ver, y quizá pasamos a distintas versiones del personaje, más livianas, con menos polígonos, con menos colores, pero que van a ser más rápidas para interactuar con el ambiente. Depende de la escena, depende de la cantidad de elementos dinámicos que haya en la escena, son muchas cosas, pero lo que es seguro
que siempre vamos a ir mejorando, optimizando el personaje, el modelo. Bueno, y este es todo un proceso que también se hace iterativo una y otra vez. Va a depender si estamos trabajando en una empresa grande o estamos en una empresa chica, si tenemos especialistas, no tenemos especialistas, o es una sola persona que va a tener que cumplir varios de estos roles. Y bueno, hay mucho software, ¿no?, que nos pueden ayudar. En la herramienta 2D tenemos GIMP y Adobe Photoshop. El Photoshop es la herramienta paga, que es muy buena para retocar imágenes, para crear imágenes. Tiene muchos efectos y muchos plugins también. Pero GIMP es una herramienta open source de código libre que también tiene muchas de las funcionalidades que tiene Photoshop, incluso tiene un skin Photoshop y también tiene muchos plugins. Y también se pueden hacer mucho tratamiento de imágenes a nivel profesional. Yo utilizo mucho GIMP, y se puede aprender a usar GIMP, se puede aprender a usar los dos. Todo va a depender del flujo de trabajo que uno tenga, o sea, bueno, cómo va a ser. Si partimos de un boceto, luego esos bocetos lo digitalizamos, lo escaneamos o lo dibujamos a través de una tableta, luego eso, como está en 2D, lo tenemos que llevar a 3D, hay que modelarlo, y bueno, después hay que ponerle textura, hay que ponerle esqueleto, hay que animar, etcétera, hay que importarlo al motor de videojuegos, hay que ver cómo funciona, mejoramos, etcétera. Bueno, entonces lo que vamos a utilizar o lo que generalmente se va a utilizar es GIMP. Generalmente estos programas tienen un montón de plugins, de añadidos que le podemos agregar, como pinceles, como texturizadores. Bueno, hay muchísimas cosas. Hay plugins que te hacen tuercas, por ejemplo. Hay plugins que te hacen la sangre. Hay muchísimo, hay que investigar y vale la pena, bueno, si a uno le gusta y se va a dedicar a la parte del desarrollo de los aspectos visuales, de los modelos 3D, de las imágenes 2D, tomarse el tiempo para aprender en profundidad varias de estas herramientas, ¿no? Porque pues, hay muchos cursos, hay muchos plugins disponibles, muchas metodologías y se pueden lograr efectos impresionantes. Bueno, vamos a hablar un poquito del modelado 3D. Siempre se habla del modelado 3D y bueno, yo cuando una de las primeras veces que daba los cursos, me acuerdo que varios me preguntaban, pero es que no entendemos lo que son las 3D. Así que acá les voy a dar una pequeña introducción a lo que es los 3D, antes de pasar a ver lo que se puede hacer con Blender y todo lo demás. El modelado 3D nos permite conseguir las escenas, ¿no? Cuando hablamos de escenas, hablamos de todo lo que ve el ojo, no solamente del personaje principal, sino que también estamos hablando de los edificios, las armas, el suelo, el cielo, las luces, todo lo que ve el ojo, todo lo que va a ver. Y los personajes tan realistas que podemos encontrar en algunos videojuegos. A pesar de que las escenas se presentan en pantallas planas, nos logran dar la impresión de tridimensionalidad y nos sumergen, logran engancharnos en ese mundo virtual del juego. ¿Cómo se logran esas imágenes tan realistas o que parecen en 3D aunque no sean realistas? Justamente a partir del modelado 3D. ¿Y qué es el modelado 3D? Es un proceso mediante el cual vamos a crear objetos tridimensionales, por eso 3D, utilizando cierto software muy específico, el software justamente del modelado 3D. El producto final de este proceso es el modelo 3D. Este modelo puede ser visualizado en una imagen renderizada 3D, en un videojuego, un video o incluso hasta imprimirse en una impresora 3D. Ahora que las impresoras 3D son, digamos, tan fáciles de conseguir o de armar, uno mismo se puede armar una impresora 3D incluso con partes viejas. Hay un proyecto por ahí que está en internet completo con los planos y te dice, bueno, qué es lo que tenés que buscar de las impresoras o de equipos viejos.
y con las partes te vas armando una impresora 3D, ¿no? Bueno, ¿qué son las 3D? Son las tres dimensiones del espacio físico, comúnmente conocidas como largo, ancho y alto. Técnicamente la vamos a designar con los ejes de coordenada, eje X, que generalmente va a ser este, que va a estar como saliendo, apuntando hacia nosotros, el eje Y, que va a ir hacia la derecha, y el eje Z, que va para arriba. Estos tres ejes, estos conforman el gizmo, o el sistema coordenado ortogonal cartesiano en tres dimensiones, como quieran llamarlo, los tres ejes. Cada uno de los ejes, ya, esto es una convención adoptada por casi todos los software. El eje X va a ser rojo, el eje Y va a ser verde y el Z va a ser azul. Entonces cuando viene el gizmo y por ahí cuando lo van rotando, si van haciendo la escena o el personaje, pueden irlo rotando y como que van a ir cambiando la posición, pero siempre el X va a ser rojo, el Y verde y el Z azul. Estos tres ejes se representan en forma ortogonal. ¿Qué quiere decir ortogonal? Que entre sí forman 90 grados. Fíjense que el eje X con el eje Y va a estar a 90 grados, aunque acá estamos en una perspectiva que se llama isométrica y se ve como un ángulo más amplio, pero es como si fuese la esquina de las paredes donde se juntan. Si ustedes ven, si ustedes buscan una esquina en su casa, van a ver las paredes, el piso. Entonces el eje X que viene hacia ustedes, el eje Y que va hacia la derecha y el eje Z que sube. Van a ver que todos los ejes entre sí forman 90 grados. El eje X con el Y 90 grados, el X con el Z 90 grados, el Y con el X 90, el Y con el Z 90 y obviamente ya el Z con los otros dos 90 grados. Eso lo van a ver si buscan una pared, el piso, van a ver que confluyen las tres líneas y van a ver las tres líneas de los ejes. Eso es ortogonal. Y conviene mucho que estén en forma ortogonal porque eso me va a dar la perspectiva y me va a dar la posibilidad de poder medir, de poder ver si todo está proporcional o debo ajustar las medidas. Y de ahí vamos a los sistemas de representación, que generalmente vamos a usar sistemas de representación ortogonales y cartesianos. Bueno, estos tres ejes son usados tanto en el dibujo técnico como en el dibujo artístico, ¿sí? Los artistas utilizan muchas técnicas y saben de las perspectivas y conocen de cómo las distintas vistas. Ahí ya vamos a ver un poquito más. Por ejemplo, acá empezamos con los ejemplos. Una imagen en dos dimensiones, una imagen 2D solamente tiene dos dimensiones, ¿sí? Largo y alto. Un objeto 3D va a tener tres dimensiones. Ya estamos hablando de un cuerpo o de un volumen. Por ejemplo, acá tenemos la vista. En primer lugar, este cuadrado es un cubo visto de frente. Si yo lo veo de frente, veo un cuadrado. Es una imagen plana, es una imagen 2D. No puedo ver las tres dimensiones. Ahora, si yo hago un modelo 3D, le aplico un color a la superficie, le aplico un material, aplico una iluminación, renderizo ese objeto, obtengo esta vista 3D, que es el cubo renderizado. Entonces ya veo, fíjense la diferencia. Acá puedo ver, esto es un objeto sólido, un objeto que tiene volumen, que tiene varias caras, todas las caras son cuadrados. Acá solamente estaba viendo un cuadrado de frente nada más. Y no puedo saber si es plano o tiene volumen. En cambio acá en la segunda imagen, ya veo que es un volumen. Ya veo que esto se llama un cubo y bueno, lo de arriba cuadrado. Y acabo de nombrar la palabra renderizado, que les dije que tiene que ver con poner colores, poner materiales, con poner iluminación. ¿Qué es el renderizado? El renderizado es un proceso mediante el cual se produce la imagen final en 3D. Con colores, con materiales, texturas, ¿sí? Porque por ahí podemos, qué sé yo, sobre todo cuando estamos haciendo la ropa del personaje, no es lo mismo hacerle una camisa o una campera de cuero que hacer una campera de tela
o de algún otro material, o quizás si le hacemos una gorra que se vea como tela, o un casco que se vea metálico o que se vea plástico, etc. Todo eso va a ser la textura, materiales, iluminación, y hay otros efectos. Podemos darle brillo, podemos darle mucho reflejo, que sea como un espejo, podemos hacerlo que sea transparente como vidrio, y muchas cosas más. Todo eso va a contribuir a ser más rico, a dar una experiencia, una sensación cuando veamos este modelo. Pero mira todas las cosas que tiene. Acá hice algo muy simple, un cubo nada más con un solo material y sombreado, porque hay una fuente de luz que está más bien de arriba, por eso esta cara superior es más clara que las de abajo, o sea que la fuente de luz está de arriba. Todo eso se tiene en cuenta al ir haciendo el renderizado. Pero hay que tener en cuenta que mientras más efectos y materiales agreguemos a este modelo, más tiempo va a tardar el renderizado, porque en definitiva la computadora tiene que hacer unos procesos, hacer unos cálculos, la iluminación, los colores, los materiales, todas las características que le pusimos al modelo las tiene que procesar, y depende del tamaño también de la imagen, si la queremos en alta definición, en baja definición, con más o menos colores, va a tardar mucho tiempo, y eso para una imagen. Y si estamos hablando de una animación o de una sucesión de fotogramas, tenemos que multiplicar el tiempo por todas esas imágenes. Por eso que primero se hace el modelado, se agregan el rigging, todo, se hace el texturizado y todo eso, y después viene el renderizado. Necesitamos equipos veloces, equipos con mucha memoria RAM, con una tarjeta gráfica para hacer más rápido el procedimiento, pero por ahí si no tenemos ese equipo y no vamos a tener otra que esperar, ¿no? Y bueno, la salida de este proceso del renderizado es esa imagen que nos da la sensación de volumen, que nos da la sensación de textura, que nos da la iluminación, etcétera. Entonces, para lograr una imagen realista, vamos a necesitar realizar dos pasos. Primero, el modelado en 3D, que va a consistir en la creación del modelo 3D o la escena, que esto tiene mucha geometría. Y luego el renderizado, que es cuando agregamos colores, materiales, textura, iluminación, efectos especiales, etcétera, para producir la imagen. Acá les puse un par de ejemplos. Volvemos al cubo. El cubo, cuando lo modelamos, hacemos una malla de alambre, que se llama esto, ¿sí? Acá tenemos los puntos de la esquina, se llaman vértices. Estos lados se llaman aristas. Y los cuatro lados me conforman una cara. Y todas las caras me encierran el volumen. Entonces hay una vista que cuando la modelamos, es esta vista, que es un cubo que no es muy interesante, ¿no? Es una lámpara, una cosa de alambre puesta ahí. Pero luego a este modelo le agrego textura, le agrego material, le agrego color, le agrego iluminación y paso al renderizado. Y cuando termine el renderizado, obtengo este cubo que es más interesante. Si ya tiene un color, ya tiene una iluminación, y bueno, ya me faltaría, digamos, animarlo. Bueno, este es un ejemplo nada más, obviamente. Bueno, sí se puede animar el cubo, pero no es lo interesante, ¿no? Acá vemos otro ejemplo, algo ya más cercano a lo que es un personaje principal, la cara de la mona Susane. Esta es la mascota de Blender. Cuando uno está usando Blender, uno de los objetos predefinidos que viene es esta cara, la cara de esta mona, y hay muchos tutoriales que hacen referencia al modelado. Fíjense acá el modelado, la malla tridimensional, la malla de alambre, es mucho más complicada que esta del cubo. ¿Sí? Por eso quería ir de a poquito. Acá ya estamos hablando de otros tipos de polígonos que se van juntando, primero para hacer la forma de la cabeza, del cuello, de los ojos, las orejas, y son todos pequeños polígonos. Este es el modelo 3D. Una vez que a ese modelo 3D le agregamos de nuevo algún material, en este caso un material metálico,
alguna textura, algún color, la iluminación, y fíjense lo que se obtiene. Una imagen mucho más rica, mucho más expresiva, que nos transmite mucho más que el cubo, ¿no? Pero bueno, hay que entender que todo esto es parte, básicamente es el mismo proceso, nada más que acá hubo mucho más trabajo. Entonces, y este renderizado se obtiene una vez que aplicamos los materiales, todo eso, bueno, damos a renderizar y tenemos que esperar, depende de la capacidad de nuestro equipo, vamos a esperar más o menos tiempo hasta que nos produzca esta imagen con esa sensación 3D, ¿no? Que nos pueda transmitir todas esas impresiones. Estos dos ejemplos fueron hechos en Blender. Bueno, hay que seguir, hay que usar todas las herramientas adecuadas en cada paso. A veces hacemos diferentes técnicas. Podemos partir de un plano o podemos partir de un cubo que lo vamos dividiendo, o podemos partir de una imagen que ya está prediseñada y la modificando. Bueno, hay diferentes técnicas y diferentes herramientas. Lo mismo cuando pasamos a la parte de ponerle textura y ponerle efectos especiales, también se usan herramientas especiales, ¿no? La textura lisa, rugosa, luces. Si la luz es una luz de día, es una luz artificial, o sea, es la luz del sol. Si va a incidir perpendicular, si va a incidir con algún ángulo de inclinación, etc. Y al final el renderizado vendría a ser como la fotografía, ¿no?, que sacamos de nuestro modelo. Bueno, una rareza por ahí que salía. Estas imágenes se denominan CGI, que busqué lo que significaba y significa esto: Computer Generated Imagery, o sea, imágenes generadas por computadora, que aparte de usarse en los videojuegos, también se utilizan en el cine y en los comerciales. Y acá, bueno, les dejo un enlace que los lleva a una galería de imágenes. A ver, vamos a ver la galería de imágenes. Vamos a pasar a una galería de imágenes de Blender. Esa está por acá. Esa está. Uy, ¿qué pasó? No, no es esta. Esta tampoco, a ver, esta es. Esta es la de. Esta es. Bueno, no sé si pueden ver. Este enlace los va a llevar a un sitio que es el archivo de Blender. Dentro del archivo de Blender están las versiones anteriores de Blender, del software Blender. Y hay una parte muy interesante, esta parte, que vale la pena que la visiten. A ver si puedo mover esto para acá. Me está molestando esta barrita. Ahí está. La Art Gallery, que está dentro de Features y Gallery, son imágenes. Todas estas imágenes se han hecho con Blender. Fíjense esta primera de este robot con cara de ratón, o sea, una textura metálica, bien geométricos las partes. Y luego el perrito, esta criaturita, hermosa, tierna. Fíjense la textura de pelos, el fondo difuminado, cómo logran resaltar. Si bien se nota que es algo artificial, pero la diferencia que hay entre este modelo del ratón mecánico del cachorrito, fíjense que son muy diferentes. Abajo tenemos un colibrí. Bueno, todas estas imágenes partieron de una malla, de ir trabajando con polígonos, de irle dando forma, y después se le aplicaron materiales, capas de materiales, de efectos, y se hizo el renderizado.
se pueden lograr efectos como estos. Lo que les quería mostrar justamente es que no es necesario usar Photoshop o software caro o el 3D Max, por ejemplo. Con Blender se pueden hacer cosas pero muy interesantes. Y bueno, el mono este es impresionante. El mono este es espectacular. Fíjense, el reloj otra vez metálico, geométrico. ¿Sí? Y bueno, y uno deja volar la imaginación y puede lograr todas estas cosas, ¿no? Fíjense las modelos femeninas con casco espacial, con ropa casual, digamos. Esta flor es impresionante también. Bueno, esto obviamente requiere de mucha habilidad, de mucho tiempo, pero para los que no somos tan habilidosos, tenemos alternativas, ¿sí? Que ya les voy a contar enseguida. Volvamos al documento. Cuando hablamos de la animación, ¿de qué hablamos? Básicamente toda la animación va a consistir en una sucesión de fotogramas, o sea, una sucesión de efectos. El efecto de que la imagen se está moviendo en la pantalla se logra haciendo toda una sucesión de imágenes con las distintas poses del personaje o de los objetos en la escena. Básicamente es eso. O sea, una vez que ya hicimos el modelo, lo tenemos renderizado, le pusimos esqueleto, ya podemos animarlo, viene la etapa de hacer la animación. ¿En qué consiste la animación? Es una serie de imágenes renderizadas que forman una película. La calidad de esta película va a depender justamente del tamaño de cada una de las imágenes, que va a depender justamente de la cantidad de píxeles, de la cantidad de colores y también de la cantidad de imágenes. 30 cuadros por segundo, 60 cuadros por segundo, va a depender. Y eso también, la animación se hace de renderizar y bueno, y también lleva un proceso porque son varias imágenes, ¿no? Una animación va a estar formada por una secuencia de imágenes como esta, ¿sí? Llamadas fotogramas. Para lograr el efecto de movimiento que sea agradable, que sea fluido a la vista, que no te canse, que no veas como que se corta, se interrumpe y vuelve a arrancar, que no es fluido, se necesitan entre 24 y 30 fotogramas por segundo, que en inglés se llaman los FPS, los famosos frames per second o cuadros por segundo. Mientras más cuadros por segundo haya, o sea, con 30 fotogramas estamos bien, pero está re bien. Por ahí, con 24, vamos a estar bien también. Podemos hacerlo a 60 o incluso a más, pero se va a requerir más espacio en disco, una máquina más potente, más memoria RAM, una tarjeta gráfica. Es lo que les decimos acá. El tamaño de la salida va a depender de varios factores. La cantidad de cuadros por segundo, mientras más cuadros por segundo tengamos, más grande va a ser la salida. El tipo de archivo, la compresión, hay formatos como AVI, MP4, muchos más, el de Windows que es WMV, etc. Cada formato tiene sus ventajas y sus desventajas porque cada formato fue pensado para una tarea específica. Por eso cuando hablamos de un flujo de trabajo, nosotros decimos, bueno, el modelo quizá lo tengamos en formato Blender, o quizá en otro formato lo tenemos que pasar a Blender para luego poder importarlo al motor de juego. O yo voy a hacer esta animación y esta animación va a ir en formato AVI o va en formato MP4, depende de qué me pida el motor de juego. Entonces hay que tener gente que maneje todos estos formatos y sepa pasar de uno a otro en caso de ser necesario y sepa qué herramientas utilizar. Bueno, Blender es una muy buena herramienta porque admite muchos formatos y hasta te permite una integración con los motores de juego en forma directa. ¿Cómo se hace la animación? Bueno, el tema de la animación es un tema por sí mismo y que da lugar para muchísimo.
Eh, los que empezaron con la animación fue Walt Disney y su consejo, los 12 sabios, los 12 viejos que hicieron el libro. Hay un libro acerca de la animación que lo hicieron y que básicamente son 12 principios que hasta hoy en día se sigue usando porque lo hicieron muy bien. Eh, Dijeron muy bien cómo tenían que ser los movimientos, ¿no? Bueno, en la etapa de animación se van a definir los movimientos que debe realizar nuestro modelo, nuestro personaje, a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, el personaje tiene que caminar. Entonces hay que definir la secuencia de imágenes que se muestra cómo tiene que caminar. Y bueno, ya está una secuencia, acá en la imagen, no sé si la ven. Empezamos con la persona de pie, ¿sí? Entonces, hace base, digamos, en el pie derecho, avanza el pie izquierdo. Avanza el brazo derecho, retrocede el brazo izquierdo, fíjense. Luego, cuando en el siguiente cuadro, baja un poquito porque se flexionan las piernas, porque ahora se apoya en el pie izquierdo, levanta el pie derecho y hace el paso, bueno, y toda esa descripción paso a paso, en la división en fotogramas para dar un solo paso. Concatenamos, unimos uno detrás de otro y vamos a tener un personaje que va caminando. Fíjense la postura del personaje, primero empieza erguido, se agacha un poquito, luego se levanta un poquito más, se levanta un poquito más y luego de nuevo para abajo, hace ¿sí? Todo un movimiento arriba para abajo que tiene que ir acompañado de cómo va flexionando la pierna, los brazos, cómo los brazos van haciendo el juego de adelante hacia atrás y todo esto para dar una sensación agradable del movimiento. Y todo esto hay que ponerlo en 24 o en 30 cuadros por segundo. Fíjense acá cuántos cuadros tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni siquiera 10 cuadros tenemos. O sea que necesitamos por lo menos 3 de estos para hacer un segundo de animación. Y encima hay que agregarle todo el ambiente alrededor, si hay viento, si hay lluvia, la luz de dónde viene, qué otros objetos va a haber, cómo se va a mover en relación a los otros objetos, pero básicamente todo esto hace a lo que es la animación. Otra cosa, cuando se hace esto no es lineal. Por ejemplo, cuando se da, partimos de la primera figura, al pasar a la segunda figura quizás más o menos sea lineal, pero acá, cuando estamos en esta figura, acá hay un aceleramiento. Se acelera el movimiento, hacemos más fuerza, como que se detiene acá arriba, viene un poquito abajo, y acá cuando bajamos también, como que hay también una pequeña aceleración. O sea, el movimiento no es constante, porque si fuese constante no sería orgánico. En realidad, cuando uno camina pasan estas pequeñas microaceleraciones, arriba abajo, las contracciones de los músculos, el estiramiento, todo eso hay que tener en cuenta para dar una sensación de que el personaje está caminando, ¿no? Bueno, eso para un personaje que está caminando. Y depende, sí, depende del tipo de personaje y depende de los artefactos, también los artefactos cuando, por ejemplo, un auto, si está en funcionamiento y está parado, quizás vibra un poco, ¿no? Hace un sonido y quizás una pequeña vibración, o si lo vemos de lejos quizás no, solamente escuchamos el sonido. Bueno, que justamente pasamos a hablar de lo que es el rigging y el posing, ¿sí? Porque solo ubicar los modelos en las distintas poses en una línea de tiempo y luego el software genera la animación. Claro, vamos a tener un software que va a tener una línea de tiempo, un principio, un fin y todo lo que hay en el medio. Entre ese principio y fin vamos a ir agregando marcadores y en cada marcador le vamos a ir diciendo que haga estas cosas con la pierna, con el brazo, con el personaje, pero para eso necesitamos el rigging. El rigging es un proceso por el cual se le añaden controles digitales en el modelo 3D para poder moverlo. Es decir, le agregamos el esqueleto, le agregamos una cadena de hueso, esqueleto y controles, ¿sí? Que permiten controlar el modelo 3D como si fuese una marioneta.
Entonces estos huesos los voy a controlar de esta manera. Y además de los huesos, también es frecuente agregar restricciones. Estas restricciones se van a agregar en forma de código, los famosos scripts, que es programación. Hay que programar, como les decía. Si hacemos movimiento de la cabeza, vamos a poner 2 huesitos chicos o 3 huesitos chicos, pero que de tal modo de simular el movimiento de la cabeza que, o sea, una cabeza humana no gira 180 grados, gira un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, un poquito arriba, abajo, etcétera, ¿no? Entonces hay restricciones y todo eso se tiene que programar. Ahora el movimiento de los brazos, la articulación en los brazos va a ser diferente y tiene una programación diferente y así con todo lo demás. Una vez que tenemos el rigging, quiere decir que ya tenemos el esqueleto, la armadura del personaje y que la podemos controlar. Y una vez que la podemos controlar, tenemos que pasar al posing. Las poses, el posado, que consiste en determinar las poses del modelo 3D en el tiempo. Normalmente hay unas cuantas poses básicas. Primero la pose natural, cuando el personaje está quieto. Hablemos, por ejemplo, de un personaje humano, de una persona. Si la persona está parada, uno dice está quieta. No está precisamente quieta, porque está respirando. Y ya en la respiración es un movimiento, el diafragma empuja el pecho, la cabeza hacia arriba y después hacia abajo. O sea, hay un movimiento cíclico, hay un movimiento repetitivo en donde el personaje está respirando y está subiendo, bajando. Y eso que está quieto. El ciclo de caminar, cuando el personaje está caminando. El ciclo de correr, que también va a ser otra pose. Si va a nadar, y tenemos que modelar también cómo va a nadar, cómo va a ser el ciclo de natación. ¿Sí? Que nadar ya va a estar en una posición horizontal, en el agua, si va a estar sobre el agua, bajo el agua. Si va a manejar un arma, cómo va a manejar esta arma, si es un fusil, que es de lo más común, y bueno, y si es diestro, entonces la mano izquierda va a ir adelante, la mano derecha en el gatillo, va a tener una pose. O si es otro tipo de arma que se usa de otra forma, bueno, también hay que imaginarse todas esas poses. La pose cuando muere, cuando fallece el personaje, cuando lo derrotan, pues también hay que imaginarla y hay que hacerlo. Todo eso, el posing, se hace en la parte de animación, que después de hacer el rigging. Y eso es la animación básica del personaje. Fíjense que ya hay bastante trabajo. Después todo eso hay que ponerlo dentro del juego, hacerlo que interactúe con los objetos, con los enemigos, y ver si quizás salgan otros movimientos que sean excepcionales o otros movimientos que se repitan mucho y que también habrá que seguir modelando. Y así logramos animar un objeto 3D. Se hacen estas poses principales y después, a medida que vamos avanzando en el juego, vamos haciendo otras poses. Y bueno, y la animación no es más que eso, una secuencia de imágenes, una secuencia de fotogramas, que también las tenemos que renderizar. También al final vamos a pasar al proceso de renderizado, que eso vamos a tener, o sea, dejamos todo listo, largamos y nos vamos a hacer otra cosa hasta que esté el renderizado completo. Entonces fíjense que el proceso, partimos del modelo 3D, el modelo 3D va a partir de los bocetos 2D, de la conceptualización del personaje, de ahí parte, hacemos el modelo 3D, le ponemos huesos y controles, codificamos las restricciones de movimiento, hacemos las poses básicas, de cuando está parado, de cuando se mueve, cuando camina, cuando corre, cuando nada, cuando usa un arma, cuando es herido o cuando muere, y pasamos al renderizado de todas esas poses. Ahí tenemos la animación, pero la animación básica. Después hay que meter todo esto en el motor de juegos y hacer
que interactúe con todos los otros elementos, sobre todo con los enemigos. Bueno, vamos a hablar ahora sí un poquito de las herramientas software para el modelado, ¿sí? Habíamos visto, bueno, que hay muchas soluciones. El primero, Blender. Blender es un software de código libre. Este es el icono, lo pueden encontrar en este enlace, blender.org. Y aparte de descargar el software, también pueden descargar el manual de uso. Hay un manual de uso. Hay muchos videotutoriales para hacer de todo, para hacer desde el modelado 3D, el rigging, la animación y muchas cosas más. Porque hay una comunidad muy grande que participa en Blender, que hace las traducciones, que hace los videotutoriales, que se intercambian objetos. Justamente esa es una de las grandes fortalezas del software de código libre o código abierto, o también llamado open source. En la formación de comunidades de usuarios que comparten el conocimiento y la experiencia, que es lo más importante. No es solamente que te paso este modelo, te paso esta animación, sino cómo has hecho. Y bueno, hay foros, que sería bueno que participen en algunos foros. Yo he participado en varios foros, todavía participo en algunos, porque uno, sí, los libros son una gran ayuda, pero en algún momento tenés que hablar con alguien y ver cómo ha hecho tal cosa, y eso lo conseguí en los foros. A ver, les voy a compartir un poquito, les voy a mostrar de el sitio de Blender, que la verdad que está muy bueno ahora. A ver, acá está. Fíjense, estoy en el sitio oficial de Blender. Uno también lo puede poner en castellano, ¿sí? Bueno, y acá habla, ¿no?, de lo que es el toolset, o sea, la caja de herramientas de animación. Bueno, acá hay una vista de lo que es la pantalla de animación, que tenemos el personaje, los controles, acá la línea de tiempo, y vamos poniendo los marcadores y vamos manejando, a medida que pasa el tiempo vamos a ir manejando los distintos huesos del personaje. Una mujer, un personaje femenino que tiene algo así como una vara, parece que la tiene con las dos manos, y bueno, y aparecen un montón de dibujitos. Bueno, no se pueden apreciar en gran detalle, pero esta es la pantalla de animación ya. Sí, bueno, y acá habla los rigging, los constraints, los manejadores, los caminos de movimiento, y bueno, y que todo esto permite llegar a la animación del personaje. A ver, acá, a ver si está support. Bueno, tiene, fíjense, rendering, simulation, video editing, escultura, tiene un montón de cosas. Bien, acá quería llegar. Fíjense que en la parte de soporte tienen documentación, el manual del usuario, la referencia de la API de Python, que es el lenguaje de programación con el cual podemos hacer nuestros propios scripts, que eso ayuda a hacer mucho trabajo en poco tiempo. Y tenemos los tutoriales, que hay, bueno, muchos tutoriales, no solamente los que están acá, y el soporte de la comunidad, ¿sí? Los chat rooms o los foros, se los pueden ver. Vamos a ver el user manual, a ver si lo carga. Lo tendría que haber dejado cargado. Este sí ya es el sitio oficial. Perfecto. Fíjense que ahí está cargando el manual del usuario. Este sería el manual oficial de Blender. Bueno, dicen, oh, pero está en inglés. Como les digo, Blender es una comunidad muy grande, tiene muchos años y tiene mucho desarrollo. Fíjense que actualmente está en la versión 3.5. Sí, está en inglés, pero si nos venimos acá a la izquierda abajo, vemos que dice versión 3.5 y vemos que dice English. Damos clic en English y buscamos español. ¿Sí? Y ahí nos va a mostrar el manual en español.
¿sí? Esperamos que cargue. Y fíjense que ahora me aparece Blender 3.5, manual de referencia. Bienvenido al manual. Bueno, ya que me da, de entrada nomás me da la opción de descargar este manual en página web o en formato de ebook, EPUB, para leerlo con un lector de libro electrónico. Y bueno, y fíjense, todas estas son las secciones del manual de Blender oficial, de la Blender.org, que bueno, después todos los demás libros se van a referir. Lo pueden ver acá en línea, o se lo pueden descargar y tener ahí para consultarlo, ¿no? Bueno, esto les quería mostrar que realmente la comunidad de Blender se porta bastante bien. Uno puede participar también de, como les digo, de los foros o de los chat rooms y puede aprender muchísimo. Bueno, volvemos al documento de la clase. Acá está el primer personaje completo que hice. Era un muñeco. Quería hacerlo algo parecido a Sonic, ¿sí? Bueno, esto es lo que conseguí. No soy bueno dibujando, me cuesta horrores, pero este personaje lo hice yo solo, me llevó como un mes hacer esto. Tiene huesos, le hice rigging y le hice la animación también. Movía los brazos, la cabeza, las piernas, corría, caminaba, se mantenía parado, saltaba también. Este personaje, fíjense las texturas, tiene, bueno, textura un poco rara, hice unas combinaciones ahí, probando un montón de cosas. Acá tiene como una especie de plumas, acá le quise poner como una máscara, después las manos quería hacerle como unas guantes. Como no tenía tanto tiempo, las manos quedaron así sin dedos nada más. Y bueno, después los pies, las zapatillas que también quedaron muy, muy simples, ¿no? Bueno, mi fuerte no es el dibujo, me esfuerzo, pero bueno, es lo mejor que puedo lograr. Y acá, bueno, utilicé varias técnicas interesantes porque en lugar de modelar a través usé box modeling, pero box modeling partiendo de esfera, no de caja, porque tenía que hacer coincidir la cabeza con el torso. Y bueno, ese es todo un proceso que hay que hacer como hilos y enhebrarlo a mano uno por uno y para que quede bien. Bueno, en algún momento les puedo mostrar cómo se movía este personaje. Otra herramienta que es muy interesante para el desarrollo de personajes es esta herramienta Make Human. También es una herramienta de código libre y lo que tiene de bueno es que con esta herramienta vos podés diseñar personajes rápido. Vos vas eligiendo si querés niño, joven, adulto, viejo, el sexo, cómo querés vestirlo, el color de piel, color de ojo, un montón de cosas. Y te lo hace rápido y no tenés que pasar por todo esto del modelado y todo. Incluso hasta te hace el rigging, te pone los huesos también. Para los que son personajes humanos, sirve características buenas. Bueno, tiene mucha ropa para agregarle, así que este Make Human realmente es muy útil. También por ahí está el enlace, a ver. No les puse el enlace, qué raro. Bueno, pero lo buscan como Make Human, lo encuentran, todavía está activo. Y bueno, por supuesto, el gran el software más poderoso, el 3ds Max. Ofrece versiones de prueba y versiones gratis para estudiantes. Hay que ver la licencia como está actualmente. No sé cómo estará porque generalmente uso Blender, es mucho más cómodo, porque también es un software de pago, pero de tanto en tanto salen versiones para estudiantes, cosas así. Es un software muy poderoso, se puede hacer modelado, tiene herramientas muy buenas. Justamente acá muestra algunas de las cosas para hacer. El otro, el ZBrush de Pixologic. Este software es muy utilizado, sobre todo para el tema de las expresiones faciales. Es muy bueno modelando expresiones faciales. Incluso lo que es modelar las expresiones faciales es toda
como un arte aparte, ¿no? Dentro de todo esto. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de un artista, Tristan Shane, de la galería de ZBrush, también que para hacer un modelo 3D, todo lo que aplica, ¿no? Fíjense la expresión de la cara, justamente la cara es lo más grande del personaje y lo más expresivo, ¿sí? ZBrush utiliza mucho el modelado poligonal, mejor dicho, no permite el modelo poligonal, sino que empieza con una bola de arcilla que vos la vas apretando con los controles, le vas dando forma y después así te genera todos los polígonos. O sea, es como que te da una bola de arcilla y vos la vas esculpiendo, te da más libertad en eso, por eso logran efectos tan buenos. Utiliza otra metáfora de modelado, pero también hace por ahí figuras muy grandes, muy pesadas, que después hay que optimizarlo. Bueno, hay herramientas CAD de diseño asistido por computadoras con las cuales podemos realizar modelos 3D como FreeCAD, OpenSCAD y muchas otras herramientas. Pero las herramientas CAD son más técnicas, ¿no? Pero también son útiles cuando tenemos que hacer autos, edificios, esas cosas son muy útiles. Y podemos importar los modelos a Blender o al motor de Unity también. Y algo que les quería mostrar también, bueno, si son como yo que les cuesta mucho dibujar, imagínense lo que me costó pero muchísimo hacer este modelo que les mostraba hace rato, hacerlo, pero lo hice yo. Esto es 100% trabajo mío, trabajo propio. Hice los mapas UV, todo el texturizado, le puse los huesos, el esqueleto, todo, hice la animación, el renderizado de las animaciones, todo lo hice yo. Que obviamente a las terminaciones ya esa terminación es impresionante, o esta es otro nivel de habilidad, ¿no? Bueno, para los que no somos tan habilidosos dibujando o modelando, hay lugares, hay sitios de descarga donde podemos conseguir justamente modelos 3D e incluso ya podemos conseguir las animaciones renderizadas, que los podemos descargar y utilizar libremente, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta como mínimo estos 4 puntos. El formato de archivo, para ver si lo podemos abrir con Blender, con el motor de Unity, etc. Hay cierto formato de archivo. Si incluye texturas, rigging o no las incluye. Eso hay que ver bien en la descripción del modelo si tiene el esqueleto, si tiene las texturas o no. Si incluye las animaciones. Algunos sitios, no todos, ofrecen modelo animado. Algunos modelos están animados, otros no. Y por supuesto, cabe volver a aclarar los derechos de uso. Si los podemos usar libremente sin pagar nada en nuestro videojuego o en nuestro video o en lo que sea que estemos haciendo. Bueno, de los más conocidos, ¿qué pasa? Ahora no me responde el documento. De entre los más conocidos y de los más estables tenemos 3dlancer.net y TurboSquid. Acá está. 3dlancer.net y TurboSquid, que le dejo los enlaces acá en el documento. A ver. Voy a mostrarles un poquito de estos sitios. Bueno, acá está el sitio de Make Human, sí, que para hacer personaje, bueno, que está las descargas del software, ¿sí? Ven que está activo todavía, bueno, y hay foros y bueno, muchas más cosas. Después, a ver, vamos. Esto es 3dlancer.net, sale por acá, 3ds Max justamente. DWG
es el formato CAD, de los OpenCAD, del AutoCAD, de todo lo que sea CAD, de WG. Que por ahí, como les digo, para lo que son edificios, vehículos, es muy común conseguir en ese formato, que también lo podemos exportar y bueno, y usar en el motor de juego o nuestras animaciones y todo lo demás. Después tenemos el otro, TurboSquid. Dice Professional Free Blender Models, o sea, modelos de Blender gratis profesionales. Así que acá podemos ver, por ejemplo, fíjense los personajes, colección con rigged, o sea, ya con huesos y controles ya de personajes, ¿sí? Acá tenemos unas piedras, plataforma 3D, ¿sí? Pueden ser útiles. Fíjense la imagen de esta mujer, la cara que bien realizada, es fotorrealística. Planetas, acá rocas con lava, acá el cuerpo humano. Por ejemplo, este del cuerpo humano, fíjense que está con precio. Sí, acá, bueno, hay muchos que están con precio, bueno, eso hay que fijarse. Algunos van a ser gratis, otros van a ser pagos, ¿sí? Eso hay que fijarse. Entonces, había que fijarse también el derecho de uso, ¿no? Porque algunos sí te van a cobrar, bueno, algunos más. Acá tenemos los honguitos para hacer Mario Bros, son gratis. Acá tenemos un dragón, el dragón cuesta $124. Bueno, y así. Hay otros sitios, ¿no? Acá tenemos una tortuga animada, pero estos sitios son bastante confiables, ya tienen un cierto tiempo, y uno consigue modelos de calidad acá. Y consigue modelos gratis, ¿no? Si uno pone el filtro, consigue muchos modelos gratis interesantes, que pueden ser de una gran, pero gran ayuda para empezar, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá tenemos un modelo para Unity, ¿ven? Que dice para Unity, para Unreal, o sea que debe estar en varios formatos. OBX, debe estar en formato 3DS y todo eso. Bueno, vamos a volver al documento. Bueno, voy a insistir un poquito con esto de los derechos de uso. ¿Sí? Es una cosa que tenemos que tener cuidado, porque también el día de mañana nosotros vamos a ir creando nuestros propios modelos, nuestras propias creaciones, y podemos ponerlo en sitios como estos, poner algunos para compartir en forma gratuita u otros para vender. Y bueno, hay que ser respetuoso, digamos, del trabajo de los demás y del trabajo de uno mismo, ¿sí? Hay licencias que nos permiten, las licencias, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, que nos permiten compartir recursos de forma gratuita, y bueno, y si no, pagar para poder usar. Por eso siempre hay que fijarse bien cuáles son las licencias, cuáles son los derechos de uso, si tiene costo o no tiene costo, ¿sí? Sí, el tema del rigging y la animación es muy difícil, lleva mucho tiempo, hay que probar, volver a hacer, optimizar hasta que salga lo que uno tiene en mente, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito del derecho de autor, ¿no? Porque se puede descargar mucho contenido en internet, pero si hacemos un juego y lo empezamos a vender y resulta que hemos usado una imagen que pensábamos que era libre y resulta que no era libre, después nos pueden exigir pagar la regalía correspondiente, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadoso al usar sitios que sean confiables,
que tengan ya una cierta permanencia y que te puedan ofrecer justamente los elementos que vos necesitas, ya sea para Blender, para Unity, para Unreal, para Godot, para GameMaker, lo que sea. Bueno, son obras y tienen derecho, de todas maneras. Y ustedes también, cuando empiecen a crear sus propios personajes, sus armas, sus vestimentas, sus mundos, sus edificios, también van a tener el derecho de cobrar por eso, ¿no? Así que bueno, hay que tener en cuenta el carácter global de Internet, la diferencia entre las leyes de los distintos países. Pero el derecho internacional también contempla la cuestión de los derechos de autor, de los derechos de las obras. Y recuerden que ya actualmente los videojuegos se consideran una obra artística. A ver, voy a prender la luz, me estoy dando cuenta que está un poco oscuro. Bien, ahí está un poco mejor. Bueno, entonces yo les mostré dos sitios donde podemos descargar modelos 3D para ser utilizados, ¿sí? En forma gratis, algunos pagando, pero que los pueden usar libremente. Hay que poner mucha atención, vuelvo a repetir, a los derechos de uso que define el autor en la publicación de su obra, porque se explicita claramente en qué lo pueden usar o en qué no lo pueden usar. La ley de propiedad intelectual es reconocida en todo el mundo y protege justamente el derecho del autor, de la gente que ha trabajado, que ha logrado producir un modelo, una animación, un auto, un tanque, un arma que tiene, por el solo hecho de la creación y le otorga derecho exclusivo sobre el uso, disposición y explotación de la obra. O sea que si ustedes hacen un autito o hacen un personaje, van a tener derecho sobre ese personaje, siempre que se respeten las limitaciones fijadas al derecho de explotación en la ley, ¿sí? En general, este derecho internacional del derecho de autor también considera dos supuestos donde se autoriza el uso de imágenes sin que se necesite la autorización del autor. Pongan atención a esto. El primer caso es si vamos a utilizar la imagen con fines docentes o de investigación. Pero hay que hacer referencia a la obra y al autor, ¿sí? Estoy usando, no sé, los modelos de Matrix de las hermanas Wachowski, ¿sí? O sea, yo cito que estoy usando estas cosas y cito al autor de estas imágenes. Y lo uso para dar clases o lo uso para investigar. Porque yo el día de mañana capaz que publique esto y entonces tengo que poner la fuente donde saqué estos materiales. Porque no son míos, sino que son de otro autor, pero sí puedo usar las imágenes. El segundo caso es cuando se hace una parodia, que no se requerirá el consentimiento del autor si la transformación de la obra no crea riesgo de confusión ni daño a la obra original. Y esto es un poquito conflictivo, pero en general uno puede hacer una parodia de una obra y no tiene que pagar derechos de autor, o se puede hacer una parodia de Matrix y no tengo que pagarles derechos de autor a las hermanas Wachowski, ¿no? Así que bien. Bueno, hay que aclarar que existen licencias que permiten utilizar en forma legal el contenido creado por los autores. Es el punto a donde queremos llegar. En la publicación de la obra debe estar explícita la licencia que tiene la obra, tiene que estar explicitada, o sea, tiene que estar bien clara. Que puede ser copyright, o sea que es privativa, tenés que pagar para poder usarla, ¿sí? Es decir, que el autor se reserva todos los derechos sobre el uso de la obra, o también puede ser copyleft o Creative Commons. Copyleft es un movimiento que salió en contra del copyright, en el juego right and left. O sea, copyright, derechos de copia, copyleft, permisos de copia. O Creative Commons, comunidad de creadores, que permiten utilizar la obra, pero protegen los derechos de los autores sobre su obra original. El ejemplo más común es Linux, el GNU,
GNU Linux, la licencia pública, que nos permite agarrar lo que hizo Linus Torvalds, que codificó todo el núcleo, todo el core de Linux. Entonces podemos usar ese core para hacer nuestra propia distribución, por ejemplo, una distribución orientada a los videojuegos. La podemos modificar, modificar el código fuente, agregarle módulos, quitarle módulos, y no tenemos que pagarle nada a Linus Torvalds por eso, ¿sí? Bueno, hay modelos 3D imágenes que si tienen esta licencia Copyleft o Creative Commons, justamente voy a poder usarlas sin tener que pagarle nada al autor. Por eso es interesante, es necesario conocer esto para porque el día de mañana, cuando empecemos a trabajar, obviamente a crear, a hacer nuestras producciones, vamos a querer disfrutar también del fruto, ¿sí? Del fruto monetario de nuestras producciones. Vamos a querer que nos paguen, y bueno, hay que conocer estas cosas. Yo acá le estoy dando una breve reseña. Después ya habrá una materia donde van a ver bien precisamente cuáles son las leyes a nivel nacional, a nivel internacional, y cómo se aplican, ¿no? Pero mientras tanto, bueno, sirve para que vayan teniendo una idea de qué se trata. Copyleft, o sea, el copyright, el autor se reserva todos los derechos y tenés que pagarle porque el tipo lo pone a la venta, la obra, las imágenes, las animaciones, o tenés que escribirle una carta y recibir un permiso escrito del autor para usar la obra. Esa también es otra. Si vos tenés el permiso escrito de una obra con copyright, pero tenés permiso escrito del autor, podés usarla. Porque el día de mañana te pueden hacer un juicio, che, vos estás usando esto, ahora pagame lo que me corresponde. Entonces, no, pero yo tengo el permiso del autor original, mira, él me lo firmó acá, me dio el permiso. Eso en el caso del copyright. Copyleft. Copyleft es una forma de ejercer el derecho de autor. Surgió en el ámbito del software libre también. Richard Stallman, todos los teóricos, Linus Torvalds, que fue el que codificó, toda gente que pensaba, que decía que el conocimiento no tiene que pertenecer a una persona, ni a una empresa, ni a una nación. El conocimiento pertenece a toda la humanidad. Es una idea que ya venía de Einstein y todos los científicos que durante la Segunda Guerra trabajaron en la bomba atómica, porque al final, estos científicos fueron rescatados, entre comillas, de los nazis y vinieron a trabajar acá en Estados Unidos con los aliados, pero también estaba bajo un régimen militar y de secreto que no podían ni hablarse entre ellos. En definitiva, estaban de nuevo como reos. Entonces dijeron, bueno, pero yo necesito las ecuaciones de Maxwell, yo necesito los resultados de Turing, yo necesito... Un científico no trabaja en forma aislada, sino que también se apoya en el trabajo de otros. Lo mismo que cuando hacemos videojuegos, no vamos a trabajar en forma aislada, sino que vamos a trabajar en equipo y usando trabajo de otro, conocimiento, experiencia de otro. Entonces esta idea de que el conocimiento pertenece a toda la humanidad y no a un individuo, ni a una empresa, ni a una nación, es una idea muy fuerte que da lugar, por ejemplo, a este tipo de licencias como Copyleft, y Creative Commons y la GNU Public General License, ¿no? Entonces hace posible la Copyleft la libre distribución de copias y versiones de la obra, exigiendo que los mismos derechos se preserven para las modificaciones creadas. Ojo, ¿no? Fíjense esto, o sea, si yo agarro un modelo, una animación copyleft, la pongo en mi videojuego, es espectacular, pero yo no la puedo hacer copyright, ¿sí? Porque acá me dice, exijo que los mismos derechos, o sea que los mismos derechos de copyleft se preserven para las modificaciones creadas. Tengan en cuenta eso. Entonces, las modificaciones que hagamos las debemos poner disponibles bajo la misma licencia. No podemos transformarla en privativa, es decir, no puedo agarrar algo copyleft y empezar a cobrar por eso. Eso es ilegal, van a tener problemas legales.
Privativo significa, o se utiliza para denominar aquellas obras que hacen uso expreso del copyright y no permiten licencia ni copyleft ni Creative Commons. Es decir, se necesita el permiso del autor, permiso escrito, o tenés que pagarle al autor alguna licencia de uso, que es lo más común. Ahora, el copyleft permite el uso libre, pero no gratuito de la obra. Acá también es algo que fue evolucionando a medida del tiempo. Lo mismo sucede con la licencia de Creative Commons. Entonces, no hay que confundir libertad con gratuidad. Muchas de las obras copyleft o Creative Commons las podés usar, sí. Y las podés usar para tu uso personal sin pagar nada, sí. Y las podés usar en un videojuego y hacer plata sin pagar nada, generalmente no. Ya cuando vos tenés un beneficio, es lo mismo que las licencias de los motores de Unity y de Unreal hoy en día. Mientras no factures una X cantidad por año, lo usás gratuitamente. Si empezás a facturar más de cierta cantidad y tenés que pagar algún derecho de uso, alguna regalía al autor original. Entonces es muy importante que, si bien las obras son copyleft o Creative Commons y las podemos usar libremente, muchas no son gratuitas. Por eso en los sitios que vimos muchas que tienen precio, y algunas dicen free, gratis, y otras tienen precio. Bueno, eso tienen que tener en cuenta cuando descarguen imágenes o descarguen modelos 3D o descarguen animaciones para usar, ¿sí? Hay que leer muy bien cuáles son las condiciones en las cuales el autor pone a disposición sus obras para el uso, ya sea personal o comercial. Me pareció oportuno poner esto acá, hacer una especie de impasse, de digresión, porque por ahí se ponen a descargar muchos modelos, muchos objetos, pero en realidad también hay que ser respetuoso, hay que entender la ley, y hay que entender que si el día de mañana hiciste un juego, te salió bien el juego, empezás a venderlo, pero alguien dice, che, pero ese modelo es mío, me tenés que pagar, y si no tenés el permiso o no has pagado alguna regalía, y sí, vas a tener que pagar, digamos. Entonces hay que poner mucha atención a lo que son copyleft y Creative Commons. Bueno, este es el símbolo del copyleft, una C invertida, copyleft, copyright, como haciendo un espejo. El compartir igual, y el copyright es la C normal, digamos, ¿no? Estos iconos tienen que estar visibles en la publicación de la obra para dar como el SRB y el PEGI, que son los ratings. Hay un icono que tiene que estar visible en algún lugar de la obra indicándome si es copyleft, copyright o Creative Commons. Bueno, otro tipo de licencias muy utilizadas son justamente las Creative Commons. Y esta licencia Creative Commons también tiene una combinación de estas 4 condiciones. Primero, reconocimiento. De cualquier forma en que uses la obra, tenés que reconocer al autor. Tenés que decir, este modelo es... el autor fue tal persona. Y acá con Creative Commons pasa esto: es no comercial. La explotación de la obra estará limitada a usos no comerciales. O sea que las imágenes Creative Commons no podemos usarlas para un juego que queremos cobrar. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Sin obras derivadas. La autorización para la explotación de la obra no incluirá su modificación para la creación de una obra derivada. Bueno, esto salió porque, supongamos, bajamos una imagen y le cambio algunos colores nada más. Ya no es la misma imagen original, es una imagen modificada, pero que deriva de la original. Entonces, no es que sea mi propiedad, sigue siendo propiedad del autor original. Y por último, compartir igual. La explotación autorizada incluirá la creación de obras derivadas siempre y cuando
mantengan la misma licencia, ¿sí? Todo lo que usemos de Creative Commons lo tenemos que distribuir como Creative Commons, no lo podemos distribuir como privativo, ¿no? Reconocimiento no comercial, sin obras derivadas y compartir igual. Esas son las condiciones del Creative Commons. Y bueno, y con eso terminamos el recorrido por lo que es el arte, más que nada el arte 3D. Sí, fíjense que es una parte muy complicada, se necesita mucha habilidad, se necesita un buen equipo, se necesita tener muy en claro qué es lo que hay que hacer. Por eso es que hay que hacer un buen documento de diseño del videojuego para saber cómo van a ser los personajes, cómo van a estar vestidos, cuál va a ser la apariencia física, cuál va a ser el entorno social, cuáles son los objetivos, qué habilidades tiene que tener este personaje para hacer las poses, para saber si este personaje camina, vuela, nada, se arrastra, utiliza armas o qué es lo que utiliza el personaje para poder modelar adecuadamente y animar todo lo que sea necesario. Bueno, ahora llegó el momento, a ver, volvemos. Ahora quiero escuchar sus opiniones, a ver, ¿qué les pareció esto del modelado 3D y de las licencias de uso? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Un tema, bueno, bastante amplio, porque bueno, la vez pasada en la clase, bueno, que usted dio de introducción, yo mismo planteé esto en el grupo de WhatsApp sobre la creación de los personajes, la creación del juego, los conceptos, cómo tendríamos nosotros la certeza de que al crear esto también podríamos tener la opción de patentarlo, si bien nosotros estamos creando un documento, un diseño que parte desde cero, también está el hecho de protegerlo el documento para el día de mañana nosotros podamos usar los personajes o la relación de conceptos de personajes, de la creación y todo lo demás, para poder tener un lucro sobre eso. O sea, yo me estoy animando, ¿sabe por qué le digo? Pues me tocó una vez de mala experiencia presentar un proyecto a la municipalidad, donde el proyecto me lo pateaban y había sido desarrollado por otra persona en la localidad de Cafayate y después vi y era el mismo proyecto mío. Ah, te había robado la idea. O sea, a eso sí me robaron prácticamente todo el proyecto, ni siquiera se lo cambiaron, ¿me entiendes? Claro, o sea, era tal y cosa. cual yo lo había especificado y me di cuenta después y bueno, inicié acciones legales, pero hasta el día de la fecha es como prácticamente es como luchar con un monstruo contra la muli. Claro. Están prendidos ahí por intereses, pero bueno, me pasó eso en una experiencia personal, digamos. Yo ahora me estoy dedicando mucho a lo que es programación. Yo estoy con la Universidad de Perú haciendo análisis de data science y ahora en el próximo módulo tenemos que ver programación Python. Pero yo ya venía haciendo este tipo de procesos. Por ejemplo, yo tenía un negocio antes de películas. En eso a mí me interesaba mucho la computación, entonces yo trasladé todos los conocimientos que yo tenía para hacer mis propias ediciones. Yo usaba mucho los motores de renderización, usaba diseños y manipulación de imagen, el GIMP, el Corel, el DVD Lab Pro, y quedaban con motores renderizados y todas las imágenes, si bien yo las usaba que figuraban en la red, pero eran de uso local, eran de uso mío. Pero bueno, distinto es lo que me pasó con el proyecto, por eso yo me animé a compartir esto en el grupo la vez pasada por un tema delicado. Usted bien lo dijo ahora. Es un tema nosotros no tenemos el conocimiento sobre cómo hacer un patentamiento, dónde hacerlo, una empresa que se encargue de hacer este tipo de patentamiento, llevar estos al escribano todos los documentos de creación para que quede constancia. O sea, es jodido, sí. Perdón la palabra, pero sí. Es todo un tema, sí. Y justamente hacer un documento de diseño, ponerle fecha al documento de diseño, partir del high concept, hacer los documentos de high concept y todo esto, es evidencia que ayuda a respaldar la creación de tu obra. Si bien es cierto que cuando llegue el momento, si vos vas a iniciar acciones legales
Y depende, claro, no es lo mismo, qué sé yo, que se enfrente Rodrigo con Daniela, por ejemplo, que van a estar en igualdad de condiciones y bueno, hay que ver los documentos de eso, a que se enfrente Rodrigo contra Microsoft o contra la municipalidad de tal lugar, porque son instituciones que ya van a tener otro alcance, otro poder. Pero sin embargo, todo esto del documento de diseño, del High Concept, son evidencias justamente que van mostrando el proceso de desarrollo. Ahora también puede ser que por ahí vos estás copiando algunas ideas sin saberlo, que eso pasa. Y entonces va a depender, quizás estoy haciendo un juego muy parecido al Resident Evil y viene los creadores de Resident Evil dicen, che, pero tu juego es muy parecido al mío y bueno, pero vos mostrás tu diseño, quizás se haya una mediación, normalmente hay una mediación antes de ir al juicio y se arregla en la mediación porque vos también no es que lo copiaste del todo, sino que vos también le diste tu giro, le diste tu impronta. Bueno, esto pasó en la música, pasa en muchos ámbitos y hay que tener cuidado con eso y justamente una de las grandes ayudas que van a tener ustedes es estos documentos del High Concept, del GDD, de todo esto que justamente va registrando cómo es el proceso de trabajo. Entonces el día de mañana dicen, che, pero no, pero yo hice todo este trabajo y está documentado acá. Y eso se acepta. Y sí, hay que conocer las licencias, hay que conocer dónde sacamos las cosas y bueno, y hay que usar y tratar de hacer uno mismo sus propios materiales. Y cuando descargamos materiales de la red, hay que poner mucha atención al tema de la licencia y fijarse que justamente estas licencias Copyleft o Creative Commons no significan gratis, significan que sí las podemos utilizar, pero no significa que las podemos utilizar gratis también, ¿no? Hay que tener cuidado, salvo que expresamente esté por ahí, si hay algunas imágenes y algunas otras cosas que se pueden usar gratis para lo que quieras, pero no todas. Muy buena tu experiencia, Rodrigo, muy bueno el rato, porque sí, llega un momento en que obviamente uno quiere ver los frutos de todo esto. Así es. A ver, ¿alguien más tiene algo para agregar? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, David. A ver, David. ¿Cómo le va? Bien, bien. Sí, justamente el tema del que habla Rodrigo, creo que se llama el chico, desde mi humilde ignorancia, creo que lo puede resolver de dos maneras: a través de los metadatos del documento generado, que él lo debe tener, y por otro lado, si ese documento, bueno, pero ahora recién salió el tema, de la licencia Creative Commons. Cuando uno genera un documento, la licencia Creative Commons, digamos, no la agrego yo, ni yo la invento. Yo al documento tengo que pasarlo por una página web y en la página se genera el documento. Es cierto. Y hay una combinación de esas cuatro que usted dijo. Es cierto. Si yo pongo sin fin comercial o con fin comercial, depende. Yo lo puedo poner. Si yo lo pongo, queda limitado para que no sea con fin comercial. Si yo no lo pongo, pueden hacer uso de ese fin comercial. Pero después dice que tiene que retribuirlo al autor, que puede modificar la obra, pero eso es si uno lo permite. También. Eso es cierto, muy bien lo que dice David, es cierto. No es que yo le pongo el loguito, que yo le pongo, no. Hay un proceso que hay que presentarlo, pasarlo por una página web, se genera un documento con metadatos que justamente ayudan a proteger la propiedad intelectual o todas las cosas que vamos haciendo. Muy bien, sí, eso es cierto, muy bien, David. A ver qué dicen en el foro. Es muy lindo trabajar en modelado 3D, pero lleva mucho tiempo, sí. Y hay que conocer las leyes, el copyright, hay que tener una idea, ¿no?, de las licencias y todo eso. También tiene la ciudad de los 80 años. ¿Ciudad de los 80 años? Se refería a que si pasa un tiempo... no, hay que ver. Muchas de estas obras son nuevas y todavía no prescriben, ¿no?, los derechos. Sí, a ver. ¿Profe? Sí, Renato, a ver. Yo quiero consultar sobre, bueno, lo que es el patentamiento y el copyright, porque justo que hablamos del tema, me hizo acordar a lo que hizo la compañía Warner al patentar un sistema que ellos crearon, que era el sistema Nemesis.
Se usó en los juegos de Shadow of Mordor y Shadow of War. Y hubo todo un problema a la hora del patentamiento ese, porque ellos como que patentaban ciertas ideas que evitaban que otras personas o otros juegos implementen un sistema parecido. Sí, esa es una lucha ¿Hay que... algún tema poder corroborar eso? El tema de patentar una idea específicamente o una mecánica de juego. Bueno, mira, eso va a depender mucho. Estamos hablando de ideas, es lo más complicado. Generalmente la propiedad intelectual se refiere a si haces un libro, si haces una obra de arte, una pintura, una escultura, un videojuego inclusive. Ahora cuando vos decís la idea, es más complicado y no está tan avanzado eso todavía. Hay un debate grande en la jurisprudencia a nivel internacional y cada nación adentro suyo. Lo que está pasando, por ejemplo, lo que me enteré, es que hay empresas que hacen los tanques cerrados de ideas. Entonces juntan a científicos, artistas, así, crean conceptos, les pagan muy bien a esta gente, pero crean conceptos y como que tienen patentadas estas ideas y no dejan que nadie más lo use, como lo que estaba diciendo vos. Pero es algo que se está viendo que es como ilegal también porque volvemos a esta idea que planteaban Einstein y todos los científicos durante la Segunda Guerra Mundial, que el conocimiento es de toda la humanidad. Ahora, si vos tenés una obra que está concreta, que se ha realizado, una pintura, una escultura, un videojuego, un dispositivo tecnológico, ya es una cosa distinta, pero la idea en sí, la idea tiene que circular. Hay una lucha muy feroz por las ideas. Por ejemplo, Microsoft en determinado momento quería dictaminar cuáles iban a ser las ideas para hacer el hardware y el software de todo el mundo, y que lo frenaron con las leyes antimonopolio. Esto que estás diciendo también es algo que yo creo que no van a tener éxito porque justamente qué es lo que buscan las leyes, la jurisprudencia en el Estado, es proteger al consumidor o proteger al ciudadano, al civil, frente al abuso de las empresas. Y el tema de la regulación de las ideas, bueno, hay mucho por decir todavía. Yo creo que es un campo nuevo y hay que seguir, hay que buscar las publicaciones especializadas y de buena fuente y ver en qué se resuelve, ¿no? Sí, en eso te puedo ayudar más porque ya pasaron varios problemas. Uno fue lo de Microsoft, otros fueron los tanques de ideas que ahora están haciendo que se abran algunos tanques, pero hay empresas que no quieren abrir estos tanques de ideas. Y bueno, y hay una serie de cuestiones legales de por medio, sí. Claro, otro ejemplo, por ejemplo, es de la compañía Namco, si no me equivoco, que patentó lo que eran los minijuegos en las pantallas de carga. Creo que antes había ciertos juegos, por nombre no conocido, el Dragon Ball Budokai, que cuando cargaba la batalla tenía algún evento. Vos apretabas clic y los personajes comían o sacaban espada, y patentaron esa licencia para que nadie más lo pudiera usar. Claro. Y hubo todo un debate legal sobre el tema. Bueno, sí, había en los 90 había una empresa que quería patentar los movimientos del mouse, porque según ellos, a ellos se les había ocurrido primero que si movía el mouse para la derecha, se agrandaba una pantalla, si movía para la izquierda se cerraba la pantalla. Entonces todo el mundo tenía que pagarle a esta empresa los derechos de uso del mouse, cuando ellos ni habían inventado el mouse, habían llegado más tarde después de Mac, después de Microsoft, y también hubo una batalla legal que obviamente no le dieron lugar. Los movimientos del mouse son universales, son libres, no son propiedad de ninguna empresa. Sí, por ahí a alguien se le puede ocurrir, voy a patentar los movimientos de la respiración, entonces de ahora en más todos los que respiren me van a tener que pagar a mí. Obviamente es algo exagerado que no se le va a dar lugar. Lo malo es que por ahí pueden avanzar y tener algún tipo de derecho con ese tipo de ideas. Sí, hay muchas cosas por hacer todavía en derecho intelectual, en derecho de obras de autor, hay muchísimo por hacer, y el tema de las ideas es algo que sí, siempre está vigente, ¿no? Bueno,
¿Alguna otra consulta? A ver dónde está el chat. Estoy revisando los high concepts, los estoy revisando. ¿Sí? Voy de a poquito, pero ya estoy contestando. Ya le estoy diciendo quiénes más o menos hicieron bien, a gente que tiene que revisar. Sí, ya pueden ir terminando. Bueno, esto es para que intercambiemos ideas. A ver, ¿alguien quiere hablar de alguna idea del videojuego? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, para consultar sobre lo que es el GDD, me quedé con la duda. Había una parte, creo que es la primera, el ítem número 1 que dice sistema o mecánica del juego, si no me equivoco. Sí. Que me entró la duda a qué se refería con lo que hay que poner en ese ítem. ¿Y cómo se va a jugar el juego? ¿Cómo va a ser la mecánica? Si va a ir pasando de nivel, si va a enfrentar enemigos, si tiene que resolver un rompecabezas, si va a seguir pistas, si va a explorar el mundo. ¿Cuál va a ser la mecánica, digamos, a nivel general? Claro, el movimiento, todo lo que se les ocurre de la mecánica. Por favor, no me escriban una sola frase de mecánica. Ustedes están vendiendo su idea, no, más que vendiendo, ustedes están desarrollando la idea, que es más importante todavía. Si la desarrollan bien, después la venta viene. Pero si no la desarrollan bien, ni van a llegar a venderla siquiera. ¿Sí? Sí, traten de ser lo más completo posible, pero no me escriban 10 hojas de mecánica, tampoco. Una hoja y media que me expliquen cómo va a ser la mecánica del juego. Si, va a saltar, va a disparar, va a explorar el mundo, cómo va a ganar experiencia, cómo va a pasar de nivel, cómo tiene que hacer para lograr su objetivo. Sí, ese tipo de cosas. Bien, bueno, ya casi estamos. Bueno, ya enseguida cambio el documento. Ya les pongo el documento. Esta noche va a estar disponible la asistencia, ¿sí? El cuestionario de asistencia. Y mañana van a tener disponible el cuestionario obligatorio de esta clase, ¿sí? Así que, bueno, bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir dando por... A ver si alguien quiere decir algo. No, quería preguntar, ¿para cuándo era lo que pidió el lunes, el GDD? Para fin de mes de junio. Sí, para tener 4 semanas, bueno, un mes para hacerlo, ¿sí? Un mes para pensarlo, ir debatiendo, ir haciendo algo completito, lo más completito posible, ¿sí? Esas 10 páginas, esas 10 cosas. Ya la portada nomás tienen que pensar, poner una imagen del personaje, o sea, ya tienen que haber pensado el personaje, transmitir lo que es la idea del juego, el título. Bueno, ya ponerle título a un juego ya lleva un tiempo también, todo lleva un tiempo, ¿sí? Así que la idea es que lo hagan lo mejor posible. Dios mediante, ya en diseño 2, haríamos un prototipado, haríamos el prototipado del juego, y para eso tenemos que tener, como les digo, un buen documento armado, que ese documento de diseño sirve para comunicar a los demás, pero también algo que no te dicen los libros, y algo que uno aprende haciendo las cosas, sirve para comunicarte con vos mismo de acá a un mes, a una semana. Ya tus ideas quizás hayan cambiado, y entonces vos decís, pero la idea era esto, y bueno, o la hacemos crecer o vamos por otro rumbo, ¿sí? Se va modificando, y bueno, y siempre sirve, ¿no? Siempre sirve. Bueno, Bien, eso era todo, gracias, profe.
No, por favor. Bueno, chicas, chicos, como siempre, un gusto haber estado con ustedes, haber compartido esto. Y bueno, sí, estén atentos que ya estoy haciendo devoluciones en la plataforma. Bueno, que tengan un muy lindo fin de semana y nos vemos el lunes con muchas ganas de seguir avanzando, seguir aprendiendo más y seguir haciendo más de videojuegos. Bueno, nos vemos hasta el lunes. Hasta luego. No, profe, excelente clase. Muchas gracias. Recording stopped.